a objetos, personas o acontecimientos, a experiencias vividas. Está el cognitivo, que son las opiniones, creencias o ideas a cosas como un objeto, una persona o acontecimiento. La conductual, que está formado por un conjunto de acciones, o sea, lo que damos a conocer a las personas, que es como nuestra fachada. También puedo decirles que existen diferentes tipos de actitudes, que es la actitud emotiva, cuando las personas, o por decirlo, dos personas se tratan con afecto. La actitud desinteresada, que es cuando una persona no se preocupa ni nada es primordial. La actitud manipuladora, que solo ve a la persona como un medio. La actitud integradora, que busca su propio bien y también el bien de los demás. La actitud interesada, que solo busca una persona por un interés o beneficio positivo. Podemos formar actitudes con 4 ejes simples, que sería el autoestima, la creatividad, la asertividad y la resolución de conflictos. Al igual existen muchas teorías que hablan sobre la actitud, pero la que a mí más me llamó la atención fue la del psicólogo Leon Festinger, que esta propuso la teoría de la disonancia cognitiva. Esta explica que las personas intentan mantener su consistencia interna y sugirió que los individuos tienen una fuerte necesidad interior que los empuja a asegurarse de su creencia, de sus actitudes y que su conducta sea coherente entre sí. Cuando no existe esta inconsistencia entre estas, el conflicto conduce a una falta de armonía, que esto más o menos es lo que la gente se esfuerza a evitar. También se puede decir que esta teoría ha sido ampliamente estudiada en el campo de la psicología, porque puede definirse como la incomodidad, la tensión o la ansiedad que experimentan los individuos con sus creencias, actitudes y entran en un conflicto con lo que hacen, como lo expliqué anteriormente. Y este displacer que provocan ellos puede llevarlo a un intento de cambio de conducta o a defenderse de sus creencias o actitudes, incluso llegar al autoengaño para reducir el malestar que se produce en ellos mismos. Buenas tardes a todos. En el siguiente video procederemos a explicar a detalle 2 conceptos prioritarios en el estudio que hace la psicología social, la influencia y las actitudes. Hablaremos de qué son, de dónde provienen y cómo moderan nuestro actuar día a día, y al final daremos una conclusión de lo que pensamos tiene más peso en nuestras acciones. Comencemos. La influencia. La influencia es el esfuerzo o presión por parte de una o varias personas para cambiar actitudes en otra. La influencia puede venir de 3 diferentes fuentes: las normas sociales, la condescendencia y la obediencia o adoctrinamiento. La primera son las normas sociales, o las reglas de la sociedad sobre cómo las personas deberían comportarse. La aceptación o la influencia de estas normas es dada por la conformidad. La conformidad es el querer comportarse de cierta forma en un grupo o una sociedad. La motivación a esta conformidad es dada por el deseo de gustar a los demás y no ser rechazados. Usualmente genera conformidad los más populares o los atractivos, los grupos mayoritarios y las normas más seguidas o las que son obligadas estrictamente, como por ejemplo una norma de tránsito. El segundo punto es la condescendencia, que son el conjunto de tácticas que emplean las personas para obtener una respuesta afirmativa con sus peticiones. Muchas de estas tácticas se emplean en principios como el de compromiso o una aceptación previa lleva a una aceptación posterior. El principio de reciprocidad, una aparente ayuda lleva a una aceptación de una petición, y el principio de escasez o lo difícil es más valioso. En este tipo de influencia toma relevancia la comparación social o la constante comparación con otras personas, como nos perciben otros sobre nuestro propio actuar. Como último punto está la obediencia o adoctrinamiento, que viene mediada por la figura de autoridad, donde las personas comunes son proclives a hacer alguna acción, sea buena o mala, si ésta se le ordena. Otra forma en que esta influencia actúa es a través del adiestramiento intenso
donde mediante utilización de diversas tácticas como aprendizaje estricto, aislamiento, control y violencia, se genera en otras personas un cambio extremo de pensamiento que los hace manejables y muy susceptibles a quien o quienes aplicaron las tácticas. Ahora viene el tema de las actitudes. Las actitudes son las evaluaciones propias de cada quien sobre el mundo que le rodea. Estas vienen adquiridas de diversas formas. Mediante el condicionamiento clásico, también puede ser mediante el condicionamiento instrumental, por el aprendizaje social o el aprendizaje a través de la observación, también por la comparación social o la tendencia a compararnos con otros para medir nuestras propias acciones. El grado de influencia de las actitudes, valga la redundancia, en sí, en la conducta va a ser determinado de acuerdo a las situaciones y aspectos mismos de las actitudes. Estos aspectos últimos pueden ser: 1. Los orígenes de las actitudes, la forma en que se adquirieron. 2. Fuerza de la actitud, que es mediada por la intensidad o la reacción emocional que causa. Importancia, conocimiento y accesibilidad o facilidad de recuerdo de la actitud. Y 3. Especificidad de la actitud o el enfoque. La forma en que ésta actúa varía si la conducta se aplica es a priori o se puede pensar detalladamente qué se va a hacer. Cuando se piensa detalladamente, las actitudes actúan en conjunto con las normas subjetivas, si otros aprueban o no la conducta, o el control conductual, o la capacidad propia para poder realizar esa conducta. Esto es postulado en las teorías de acción razonada y conducta planeada. Cuando es a priori y se tiene que actuar rápido, de acuerdo a una teoría, la del proceso de actitud a la conducta, la influencia de la actitud va de la mano con el conocimiento previo que se tiene sobre lo que se tiene que hacer en esa situación, y en base a esto se da la conducta. Las actitudes claramente pueden cambiar y pueden hacerlo a través de un proceso llamado persuasión o cuando los demás intentan cambiarlo. Esta puede ser efectiva físicamente con aspectos como el atractivo o la forma de hablar de quien realiza esta acción. Cognitivamente funciona de acuerdo al modo en que procesamos la información. Si es de forma sistemática mediante análisis o heurísticamente, la aceptamos sin más. Aunque podría indicarse que es más fácil ser convencido, el ser humano es reacio de lo que se cree, bloqueando varias formas de la persuasión. Formas pueden ser reacciones negativas, ignorando la información, contraargumentando o analizando de mal la información contraria a la nuestra. Igualmente, la disonancia cognitiva o la diferencia entre lo que hacemos y lo que pensamos, tarde o temprano suprime las actitudes hacia otras nuevas. Mecanismos como la hipocresía sirven de ejemplo de disonancia. Ahora bien, al exponer los conceptos a cabalidad, puedo concluir que es la influencia la base de las actitudes, pero es nuestro razonamiento y pensamiento los que hacen que al pasar del tiempo las actitudes se vuelvan fuertes y menos influenciables, al menos en la mayoría de las personas. Habiendo dicho todo esto, muchas gracias por su atención. Buenas tardes, mi nombre es Ángela Ávila y vengo a hablarle un poco sobre las influencias y las actitudes sociales. Primeramente veremos qué son cada una. Bien, las influencias sociales ocurren cuando una persona trata de cambiar las emociones, las opiniones o los comportamientos de otra. Las actitudes son nuestras maneras de pensar, actuar o sentir acorde a nuestros valores. Bien, la influencia social son básicamente los intentos de persuasión que puedan tener una o varias personas, incluso compañías, para tratar de cambiar actitudes, comportamientos, ideas, ya sea de un grupo pequeño de personas, de comunidades o hasta sociedades. Uno de los factores que puede beneficiar esta influencia sería la aceptación social, que las personas acepten ese cambio para ser aceptadas socialmente.
La conformidad es simplemente conformarse con lo que le están dando, y el tipo de autoridad que tenga la persona sería qué persona está tratando de cambiar a otra. Ya puede ser un amigo, puede ser familia o incluso autoridades del gobierno. La persuasión por publicidad, esta es una de las más populares, ya que su alcance es bastante grande. El mensaje que quieren transmitir dentro de la publicidad debe tener ciertos puntos para que pueda efectuarse. Pues debe tener lógica, tiene que tener ideas bien claras y explicadas, debe ser atractivo para que llame la atención de las personas que está dirigido, debe tener originalidad, debe ser algo nuevo e innovador para que pueda llamar la curiosidad y la atención de las personas. Bien, la influencia puede darse de dos tipos, ya sea positiva o negativamente. Si es negativa, puede que los cambios que quieran generarse en las personas sean malos, no sean beneficiosos para ellos. Por ende, las personas deben tener un grado de pensamiento crítico y analizar bien el mensaje que están dando, no simplemente aceptarlo. En cambio, si la influencia sea positiva, puede generar grandes beneficios, ya que puede cambiar actitudes o pensamientos que puede ser no sean aceptados socialmente o presenten pocos beneficios para la persona en sí. Veremos ahora las actitudes. Las actitudes son nuestra manera de pensar, actuar o sentir de acuerdo a los valores que tengamos. Son los juicios evaluativos que tenemos sobre objetos de pensamiento. ¿Qué quiere decir juicios evaluativos? Que podemos tener pensamientos ya sea positivos o negativos hacia personas, ideas, situaciones, entre otros. Las actitudes están conformadas por creencias sobre algún tema y los valores que tengamos. La fuerte convicción que tengamos sobre este conjunto formará nuestras actitudes. Bien, las actitudes se forman a base de experiencias, ya sea positivas o negativas, y esto es lo que nos podrá ayudar a asociarlos con objetos de pensamiento. ¿Qué quiere decir con objetos de pensamiento? Sean personas, situaciones, sentimientos, entre otros. Las actitudes están conformadas por tres componentes principales. El elemento conductual es cómo nosotros expresamos nuestras emociones y nuestros pensamientos. El elemento emocional es los sentimientos de cada persona, y el elemento cognitivo es los pensamientos individuales de cada individuo. Aquí veremos tres diferentes tipos de actitudes. Podemos ver la actitud egoísta. Aquí las personas se interesan más por sí mismas y satisfacer sus propias necesidades, que no le importaría, no le importan las ajenas. La actitud altruista, estas personas pueden ser muy atentas y comprensivas entre sí y entre las otras personas. Y la actitud emocional, estas suelen interesarse en los sentimientos y el estado emocional de las otras personas. Bien, las características de las actitudes son cambiantes, no necesariamente pueden ser siempre las mismas, depende de la situación que pasa la persona. Las actitudes son el principal motor de influencia. ¿Qué quiere decir? Que las actitudes son básicamente como nosotros vemos la vida. Si la vemos de una manera positiva, estamos dispuestos al cambio y podemos adaptarnos mejor. En cambio, si nuestra actitud es negativa, vamos a ver todas las cosas malas y vamos a pensar siempre en el fracaso. Y las actitudes son transferibles puede responder a cualquier situación. Esto quiere decir que en cualquier situación nuestra actitud puede cambiar. Puede que tengamos una buena actitud al principio, pero pase algún tipo de situación que nos haga cambiar la negativa. Las actitudes son adquiridas, es decir, que las adquirimos mediante experiencia. Tú eres aquello que haces, no aquello que dices que harás. Gracias. Hola, mi nombre es Maciel Ramos y les hablaré un poco sobre las influencias y las actitudes. Primero que todo, ¿qué son las actitudes? Las actitudes son las ideas que predisponen la manera en que una persona va a percibir las situaciones de su entorno y también influyen en qué acciones tendrá en su entorno. Las actitudes tienen componentes y son el afectivo, cognitivo y el conductual.
En el afectivo incluyen los sentimientos que tenemos por las demás personas. En lo cognitivo son los pensamientos y las experiencias que tiene cada persona que le ayudarán a percibir su entorno. Y en lo conductual son lo que observamos de las demás personas. Para la formación de las actitudes debemos considerar la importancia de los siguientes ejes. El autoestima. ¿Por qué la autoestima? Porque para poder confiar en las demás personas, primero tenemos que confiar en nosotros mismos y así podemos trabajar mejor en equipo. La creatividad, porque de esta manera aprendemos a ver las cosas desde diferentes perspectivas y también tener múltiples soluciones a ellas. La asertividad, porque aprendemos a transmitir la información sin herir a las demás personas, y la resolución de los conflictos, porque es primordial aprender a convivir con las demás personas para poder tener buenas relaciones. Ahora les mencionaré los tipos de actitudes. Entre los tipos de actitudes tenemos las actitudes afectivas, la actitud desinteresada, la actitud manipuladora, la actitud interesada y la actitud integradora. Las diferentes teorías que hablan sobre las actitudes son la teoría del aprendizaje, que nos dice que las actitudes se aprenden de igual manera como aprendemos todas las cosas, y la teoría de la consistencia cognitiva, que nos dice que cuando dos estados de conciencia son diferentes, la persona se siente incómoda, por lo que cambia uno de ellos, ya sea las acciones o los pensamientos, para ser coherente. Es importante conocer cuál es la fuente principal de la enseñanza de las actitudes, y esta es la familia, porque lo que un niño transmite en su entorno es lo que él aprende en su familia. Ahora les hablaré un poco sobre las influencias. Es importante conocer cuál es el origen de los conflictos. Yo considero que el origen de los conflictos es la mala comunicación, la intolerancia, la falta de respeto y también las actitudes, porque el tener una mala actitud puede llevar a crear conflicto. ¿Cuáles son las alternativas para las soluciones de conflicto? Las alternativas para las soluciones de conflicto son la escucha activa, la empatía, la validación emocional y la resolución de conflicto. ¿Qué es la escucha activa? Es más que todo prestarle atención a la persona cuando está hablando, no solo oír, sino también escuchar y prestar atención a todo lo que nos quiere transmitir. La empatía es ponerse en lugar de la otra persona y tratar de entender por qué son sus intereses, a qué se deben estos. La validación emocional quiere decir que al momento de comunicarse con la otra persona, decirle que lo estamos entendiendo, que entendemos y respetamos sus intereses. Y la resolución de conflictos ayuda a mantener una buena relación con los demás y un buen trabajo con los demás. La tolerancia juega un papel muy importante, ya que evitamos conflictos al ser tolerantes, al respetar las opiniones y los intereses de los demás, el entender que tener diferencia no es motivo de tener un conflicto, sino que es importante respetar las opiniones de los demás. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Alexandra García y el día de hoy vengo a abordarles dos términos sumamente importantes en la cátedra de la psicología social. Estos dos términos van a ser las influencias y las actitudes. A continuación, mi persona se los va a resumir en un pequeño video que espero sea de su total agrado. ¿Qué es la influencia? La influencia es la acción y efecto de poder influir, ya sea en el poder que tiene una cosa sobre otra o el predominio que tiene una persona. Ahora bien, si nos dirigimos en los términos o en el significado de la influencia de una persona, es el poder que se le otorga a este individuo de poder persuadir lo que va a decidir la otra persona. O sea, en pocas palabras, le quita el derecho de poder elegir por sí mismo. Ahora bien, la influencia puede ser vista por otra persona de diferentes formas: mala influencia o buena influencia. Cuando hablamos del consumo de estupefacientes, consumo de alcohol, asesinatos, etc., obviamente uno como padre no va a elegir ese tipo de amistades para sus hijos. Por lo tanto,
le dice a su hijo que no se junte con esas personas porque es una mala influencia. Sin embargo, cuando vemos que sus compañeros son unas personas rectas, honestas, que son constantes en sus estudios, obviamente van a elegir este tipo de amistades para sus hijos, diciendo que son una buena influencia para ellos. De igual forma, podemos poner un ejemplo de influencia en el término de la política. En nuestro país, Panamá, podemos ver que en las campañas electorales los políticos toman esta influencia o este poder que se le otorga a ellos para poder persuadir en el voto de la sociedad y de la población, agarrándose de las cosas o de las pequeñas cosas que les molesta a la población, generando confianza en ellos. Sin embargo, muchas veces estas no se cumplen o estas promesas nunca se logran cumplir. Ahora vengo a hablarles un poco sobre las actitudes. Las actitudes son las predisposiciones estables en nuestro pensar, actuar y sentir conforme a nuestros valores. Las características de las actitudes son estabilidad, perfeccionalidad, constancia, la educación tanto escolar como la educación en el hogar, etc. Ahora bien, existen 3 componentes esenciales en las actitudes: afectivo, cognitivo, conductual. El afectivo es el sentimiento que nosotros vamos a otorgarle a un objeto, a una cosa, a una persona. Lo cognitivo es nuestra forma de pensar, nuestra forma de creer, nuestro sentir propio, nuestro punto de vista propio. Lo conductual ya sería lo que nosotros como personas vamos a dejar ver a la sociedad. Es como nosotros nos mostramos. Es el punto hasta donde nosotros queremos que las demás personas nos conozcan. Ahora bien, existen 4 ejes conforme a la actitud. Sin embargo, para mí el más importante es la autoestima, ya que si nosotros tenemos una buena autoestima y creamos nuestro amor propio, nunca vamos a esperar menos de los demás. Siempre vamos a esperar lo mismo o más para nosotros, porque obviamente nos beneficia y obviamente es mucho más importante tener nuestro amor propio que esperar las pequeñas cosas o lo poco de los demás. Para culminar, espero que este video haya sido de su total agrado y que toda la información dada aquí los ayude a poder saber o nutrirse más sobre estos temas. Gracias. Hola amigos, mi nombre es Damaris Mendoza y en estos pequeños minutos te voy a hablar sobre 2 temas importantes para la psicología social. El primero, que tiene que ver con la influencia social, y el segundo, la actitud. Si te has preguntado qué podemos hacer ante las diferentes influencias que vivimos diariamente, bueno, aquí te vamos a presentar diferentes estrategias que nos pueden ayudar y que también pueden ayudar a personas cercanas que pasan continuamente por estas situaciones y poder evitarlas. Veámoslas a continuación. La forma en que la presencia de otros influye en nuestro comportamiento es parte del objeto de la psicología social, por lo que su estudio es amplio debido a las constantes situaciones que involucran la interacción con los otros. Es importante saber que a esta influencia social, es decir, la persuasión, se le puede resistir. De hecho, existen varias formas o maneras en las que nosotros podemos hacer que la persuasión no sea efectiva. Chequemos. La resistencia personal es un hecho y es que no aceptamos pasivamente los intentos de influencia de los demás. Este mecanismo se puede definir como un mecanismo de defensa, ya que es útil contra los mecanismos de persuasión, a los que continuamente nos someten. Por ello, la persuasión ha de ser útil y no grosera. Otro factor que nos ayuda a resistir ante una persuasión puede influir en la eficacia de la persuasión cuando la persona está avisada o detecta el intento de persuasión. En este caso, los resultados serán más débiles. Y por último, las personas también tienen una evitación selectiva,
es decir, su propia decisión, criterio o juicio ante un mensaje que les llega. La conformidad social es el grado de cambio que tienen las personas en sus comportamientos, opiniones y actitudes para poder encajar dentro de las opiniones de un grupo. Un grupo logra hacer un cambio en las personas a través de procesos subconscientes, los cuales ejercen una presión en los individuos. A continuación, veamos los 3 subtipos de conformidad que identificó Herbert Kellman. Herbert Kellman identificó como primer subtipo de conformidad cumplimiento. El cumplimiento es estar de acuerdo solamente públicamente, pero manteniendo las opiniones propias en privado. También está la identificación, y este es estar de acuerdo mientras se es miembro del grupo, pública y privadamente, pero no luego de abandonar el grupo. Y por último, internalización. Es estar de acuerdo pública y privadamente durante y luego de ser miembro del grupo. En cuanto a la obediencia social, podemos mencionar sus consecuencias, que van directamente ligadas a la conducta de la persona. Podemos mencionar en primer momento la baja autoestima que causa y también la anulación de las opiniones personales. Esto es más que nada los factores que influyen de manera directa con la influencia, pero también podemos tener en cuenta tanto la influencia privada o pública como la influencia minoritaria. Actualmente vivimos en una sociedad en la cual se educa desde pequeños en la obediencia, en creer ciegamente en lo que los adultos nos dicen, es decir, siempre tienen la razón. Pero por otro lado, se nos enseña el camino correcto a través de esas pautas. En situaciones así nos preguntamos qué es lo que debemos hacer. La decisión no es sencilla y dependiendo del carácter de la persona, le puede provocar fuertes perturbaciones en su personalidad, denotando la baja autoestima y la anulación de opiniones personales. Cuando hablamos de actitud, es aquello que hace referencia a las características tanto positivas o negativas, o es lo que normalmente nosotros describimos de las personas. Pero en realidad esto va más allá que solamente ser o denotarlas como negativas y positivas. En general, las actitudes son aquellas evaluaciones que tienen como función conseguir conocimiento. Hablemos sobre las funciones principales que cumplen las actitudes en una determinada persona. En primer lugar, tenemos la función evaluativa, también la función instrumental. Tenemos también la función que expresa los valores y por último la función ideológica. ¿Pero te has preguntado alguna vez cómo surgen las actitudes? Las actitudes cuentan con 3 componentes, entre los que mencionamos las creencias, los sentimientos y los comportamientos. Influencias y actitudes sociales. ¿Qué son? Desde el comienzo de los tiempos, el hombre ha necesitado asociarse en grupos, ya sea para sobrevivir y evolucionar. Aquí varias personas influyen en comportamiento, actitud, sentimientos y las opiniones de los demás. Las influencias sociales se basan en la amistad, agrado, compromiso, reciprocidad y autoridad. Aquí nos dice que la influencia social se refiere a la forma en que los individuos cambian su comportamiento para satisfacer las demandas de un entorno social. Esta influencia también puede causar conflictos con otra persona si se da una opinión que no es de agrado para la sociedad. Factores de la influencia social está la tolerancia, la intolerancia y los conflictos. La tolerancia, su principal objetivo es la convivencia social. La intolerancia culturalmente puede ser no aceptar otras costumbres, razas, religiones o tradiciones. Los conflictos, situación que complica un problema ya sea por falta de comunicación. La tolerancia social es la aceptación de la diversidad de opinión de etnias y culturas. Los conflictos son situaciones en donde 2 o más personas entran en confrontación por distintos intereses. El punto es que las 2 personas buscan maximizar su propio beneficio. Algunas características de la tolerancia son respetar las opiniones, ideas o actitudes de las demás personas, considerar el valor y la virtud de un ser humano. La diversidad de religiones, culturas y etnias no debe ser motivo de conflicto
y apreciar la riqueza y diversidad cultural. Los conflictos es el deseo de resolver las diferencias o poderes. Aquí tenemos que su principal factor es la falta de comunicación. Esta puede presentarse cuando la información no llega o llega de manera errada. Este caso también puede aplicar para los gobiernos junto con sus pueblos. Tenemos que las actitudes son la forma de pensar, actuar o el comportamiento que emplea un individuo frente a la vida. Consiste en un sistema de valores y creencias con cierta estabilidad en el tiempo de un individuo o grupo que se predispone a sentir y reaccionar de una manera determinada según sea la situación. Dentro de las actitudes está la actitud integradora. En esta se busca el beneficio de todos, cuyo objetivo es la unificación y integración. Un ejemplo de esto puede ser el trabajo en grupo. Está la actitud emotiva y se basa en el conocimiento interno de las emociones de la otra persona. Un ejemplo de esto es el afecto del interés que se le tenga a otra persona. La actitud desinteresada, un ejemplo es: puedo ayudarte sin ningún problema. Aquí la persona tiene presente que las otras no son un medio para conseguir algo. La actitud interesada es una persona que se ve privada de algo que necesita y utiliza a las demás personas como un medio para llegar a su objetivo. La actitud manipuladora es la que ejerce una persona para alcanzar un fin personal y tiene en cuenta al otro como un medio, otorgándole la atención suficiente para conseguir el objetivo. Buenas tardes, mi nombre es Bárbara Real y hoy les vengo a hablar sobre las influencias y las actitudes. En todo grupo de ser humano existe el conflicto, ya sea por el afán de querer protagonismo, por buscar el puesto de líder o por la falta de responsabilidad hacia las tareas. El conflicto se deriva de la tolerancia. La tolerancia es la actitud pacífica del ser humano ante la opinión, ideas o actitudes de otra persona. También está la intolerancia. La intolerancia es la oposición o el desacuerdo ante las ideas, comentarios, forma de pensar, actitudes de otra persona. Y está el conflicto en sí, que es la situación que se forma al estar en desacuerdo o en oposición hacia otra persona. Hay maneras de solucionar los conflictos. Una de ellas es la comunicación, que nos ayuda a llegar a un objetivo en común de manera satisfactoria. Además que nos ayuda a tener una relación interpersonal con otras personas. Les hablaré ahora sobre las actitudes. Las actitudes son formas habituales de pensar, sentir, actuar ante alguna situación. Algunas características de las actitudes son las siguientes. 1. La estabilidad. 2. La concientización. Y 3. Es muy importante también saber que las actitudes son transferibles. Y que también siempre se hace referencia a que las actitudes son referencia a valores que se nos han inculcado. Las actitudes tienen 3 componentes. El primero es afectivo, que está conformado por los sentimientos. El segundo es el cognitivismo, que son las ideas, la manera de actuar que tenemos sobre las personas. Y el conductual, a lo que le demostramos a la persona, con gestos, con gestos la mayoría de veces. Por ejemplo, cuando una persona te está hablando y tú haces así, ese es un gesto que le indica a la persona que lo que ella te está diciendo no te importa. Entonces, muchas veces debemos tener cuidado con los gestos que hacemos, porque tal vez no queramos dar a entender eso, pero eso es lo que la persona o lo que le estamos transmitiendo a la persona. Y viceversa. Tienen una formación.
El primer paso es el autoestima. Debemos aprender a confiar en nosotros para poder confiar en otras personas. Como segundo paso está la creatividad. La creatividad es aprender a construir algo desde lo diferente o desde un inicio, ¿ok? Que salga de nosotros. No debemos agarrar la idea de otra persona y hacerla nuestra, porque no es de nosotros. Debemos aprender a ser personas creativas. El tercer punto es la asertividad, que es aprender a expresar los sentimientos, los deseos y las opiniones, sin agredir a ninguna persona, sin hacer sentir mal a ninguna persona. La resolución del conflicto es aprender a avanzar sin pensar que las demás personas son enemigos o que son oponentes de nosotros. Existen varios tipos de actitudes, como por ejemplo está la emotiva, que es cuando dos personas se dan afecto el uno hacia el otro. Está la desinteresada, que es cuando tú le brindas tu apoyo a una persona sin recibir algo a cambio. Está la manipuladora, que es cuando utilizamos a una persona para buscar nuestro beneficio y no el de ella. Y está también la interesada, que es cuando agarramos a una persona para lograr un objetivo. Y es lo que no debemos hacer, porque las personas no son objetos que podemos utilizar a nuestro antojo. Todos somos seres humanos, todos sentimos, todos pensamos y no debemos ser tratados como objetos, ni mucho menos tratar a otras personas como objetos, porque no está bien. Eso es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Estela Espinosa, soy estudiante de psicología y en el video de hoy le voy a enseñar sobre las influencias y actitudes. Bien, ¿saben en qué consiste la norma social? La norma social consiste en la justicia, en respetar otras ideologías, costumbres, actitudes, y lo que recalco es tener la habilidad de aceptar a otras personas. Todo esto lo que mencioné nos facilita a nosotros tener una convivencia social donde nosotros interactuamos con otras personas y también influimos. Dentro de la convivencia social suceden conflictos. Todos sabemos que es un conflicto, que es un problema que puede surgir de desacuerdos, injusticias, una mala comunicación, y que puede suceder con cualquier persona. Nosotros podemos optar por dos virtudes, valores o actitudes, como quieran llamarlo, como la tolerancia y la intolerancia. La tolerancia es cuando nosotros toleramos algo, cuando sentimos una empatía, cuando respetamos a otra persona. La intolerancia es todo lo opuesto, cuando ya nosotros no soportamos algo y mostramos una actitud negativa. Ahora bien, existen diferentes formas de solucionar un conflicto. Y la principal alternativa o característica es que la solución sea justa y equitativa. Y podemos mejorar nuestras relaciones interpersonales, nuestra comunicación y hasta nuestra salud mental. Bien, ahora bien, ¿qué son las actitudes? En mi opinión personal, las actitudes es cómo nosotros nos representamos a otra persona, cómo nosotros influimos a otra persona y cómo nosotros actuamos en diferentes facetas de la vida. Hay tres componentes de las actitudes, que la primera es la parte afectiva, que involucra los sentimientos y las emociones. La segunda es la cognitiva, que son las opiniones, nuestras creencias, nuestras ideas. Y la tercera es la conductual, que involucra nuestro comportamiento. Bien, hay diferentes tipos de actitudes, ¿no? La primera es una actitud emotiva, son estas personas emotivas, alegres y que muestran su parte afectiva. La segunda es una actitud manipuladora, que una persona
usa su beneficio a otra persona para lograr algo. La desinteresada es cuando una persona busca todas las maneras posibles para satisfacer a otras personas. La actitud integradora es esta actitud positiva que la persona busca cómo las personas pueden lograr sus objetivos y metas, sea colectivamente o individual. Y la interesada, que es muy semejante a la manipuladora, es cuando la persona busca su beneficio a otras personas que las utilizan. La teoría de las actitudes son 3. La primera es muy reconocida, que es la teoría del aprendizaje, que es cuando nosotros aprendemos actitudes y que se puede manejar mediante reforzadores. La segunda es la teoría de la consistencia cognitiva, es cuando dos personas no tienen claro su conciencia y es incoherente y que puede sentir a las personas incómodas. Y como consecuencia de esto ellos cambian de actitudes. Y la última es la disonancia cognitiva. Esta teoría se refiere al autoengaño. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos una idea central de lo que nosotros queremos hacer, pasa algo, una situación que no lo podemos lograr. Y lo que sucede es que nosotros escogemos una segunda opción que es totalmente contradictoria. Y muchas gracias y suerte y saludos a todos. Hola, mi nombre es Nicole Pinzón y vengo a hablar acerca de las influencias y las actitudes. Empezando con qué es la influencia. La influencia es un fenómeno en situaciones sociales en el cual una persona ejerce predominio hacia una o muchas personas. ¿Qué es la influencia social? La influencia social consiste en un cambio en las creencias, actitudes o conductas de una persona por la presencia y acción de otras. Puede ser mayoritaria o minoritaria, consciente o inconsciente, directa o indirecta, duradera o pasajera. Una forma más fácil de explicar la influencia es el experimento de Salomon Asch, el cual fueron realizados en 1951, demostrando el poder de la conformidad de los grupos. El experimento consistía en un grupo de estudiantes, el cual eran cómplices, y uno que era el sujeto a investigar. A estos estudiantes se les mostraba dos láminas con distintas imágenes. La lámina 1, la cual tenía una sola línea, y la lámina 2, la cual tenía 3. El experimento consistía en que los estudiantes debían responder cuál de estas 3 líneas era parecida a esta. Los estudiantes que eran cómplices estaban destinados a dar respuestas incorrectas, y el estudiante que era el sujeto a estudiar debía usar su propio razonamiento y lógica para dar la respuesta correcta. Los estudios expresaron que después de la tercera sesión el estudiante que era a evaluar ya no daba la respuesta correcta. ¿Y por qué era esto? Porque nosotros nos ajustamos a la opinión del grupo, ya que somos criaturas altamente sociables y nos preocupa lo que las personas a nuestro alrededor digan o piensen de nosotros mismos. Y no queremos ser mal vistos o rechazados, así que nos ajustamos a lo que dice el grupo, incluso cuando no creemos en lo que está diciendo. De eso se trataba el experimento de la conformidad. Ahora hablemos de la actitud. ¿Qué es la actitud? La actitud es una disposición mental particular hacia una práctica planteada. Puede ser positiva, neutra o negativa. En pocas palabras, la actitud es la forma de responder a alguien o algo, o la forma de actuar de una persona, o el comportamiento que emplea un individuo para hacer ciertas cosas. La actitud es la forma de ser y de actuar de una persona. Hablemos de la tolerancia. La tolerancia como una construcción social, cultural y política que se enmarca en un proceso de socialización. ¿Qué es la tolerancia? La tolerancia es la capacidad de reconocer que todos tenemos el mismo derecho a ser respetados porque todos somos seres humanos, con nuestras propias formas de ser, de vivir o de pensar. También se puede definir la tolerancia como una cualidad de una persona el cual respeta las ideas, las creencias, las costumbres y las prácticas de los demás, aunque no coincidan con las propias. ¿Qué es la tolerancia social? La tolerancia social es la capacidad de aceptación de una persona a otra, que no es capaz de soportar a alguien que no sea similar a sus valores o a sus costumbres
o a las normas establecidas por él o por la sociedad. Gracias. Hola, mi nombre es Yahani Castillo y hoy les hablaré sobre la influencia y actitudes sociales. La influencia social es definida como el esfuerzo realizado por uno o más individuos para cambiar las actitudes, percepciones y los comportamientos de una o más personas. Al sentirnos con presiones hacia la conformidad, esto viene del hecho de que en muchos contextos existen reglas explícitas que indican cómo deberíamos comportarnos. Estas reglas son conocidas como las normas sociales, que con frecuencia ejercen efectos importantes sobre nuestro comportamiento. Solomon Asch es uno de los fundadores de la psicología social moderna. En su investigación fue la catalizadora de la actividad presente en la psicología social, ya que este incentivó a muchos investigadores a estudiar la naturaleza de la conformidad. Ahora, ¿por qué a veces elegimos no seguir a los demás? La individualidad es la necesidad de ser diferenciado de otros en algunos aspectos. Sí, queremos ser como los demás, pero parece que no hasta el punto de perder nuestra identidad personal. En otras palabras, la mayoría de nosotros posee un deseo de individualidad para ser diferenciable de los demás en algunas formas. Las personas emplean muchas tácticas diferentes para obtener condescendencia, o sea, conseguir que otros digan sí a sus peticiones. Mencionaré algunas tácticas. Las tácticas basadas en la amistad, en el compromiso de consistencia, basadas en la reciprocidad, basadas en la escasez, entre otras. Un ejemplo que ilustra a uno de los factores que juega un importante rol en lo que se refiere a la conformidad es la cohesión, que puede ser definida como el grado de atracción que sienten los individuos hacia algún grupo. Ya vimos que las normas sociales pueden ser de naturaleza, pero esta no es la única forma en que las normas participan. También están las normas descriptivas y las normas obligadas. Pero ahora bien, ¿por qué la gente a veces desobedece o ignora las normas obligadas más fuertes? Una respuesta está por la teoría del foco normativo. Esta sugiere que las normas solo influirán en el comportamiento en la medida en que sean centrales para las personas implicadas en el momento que ocurre el comportamiento. Cialdini y sus colegas han realizado muchos estudios que proporcionan soporte para esta perspectiva, pero quizás la evidencia más clara es la reportada por Carl Rino y Cialdini en 2000. Ahora hablaremos sobre la obediencia. Esta es una forma de influencia social en la cual una persona ordena a otra hacer algo y ellas lo hacen. Stanley Milgram en su investigación indica que muchas personas obedecen con facilidad las órdenes de una figura con poca autoridad, aun si estas órdenes implican hacer daño a un inocente. En este caso está la obediencia destructiva, que juega un papel en muchas atrocidades de la vida real y proviene de diversos factores. Es bueno saber que muchas estrategias pueden ayudar a reducir la desobediencia destructiva. La influencia social normativa, el deseo de gustar y el miedo al rechazo. Esta influencia implica cambiar nuestro comportamiento para adaptarlo a las expectativas. Puede ser entendido en términos de principios bien conocidos por los psicólogos sociales. Esto es todo. Muchas gracias. Buenas, hoy vamos a hablar sobre la influencia y las actitudes. Empecemos hablando sobre la influencia, que es el esfuerzo realizado por uno o más individuos para cambiar las actitudes, creencias, percepciones y comportamientos de uno o más personas. Dentro de la influencia encontramos temas muy interesantes en los que se producen cambios drásticos en el comportamiento. Tenemos la conformidad, que es un tipo de influencia social en el cual los individuos cambian sus actitudes o comportamientos para adherirse a las normas sociales y ajustarse a las demás personas. Sin las normas sociales, de pronto nos encontraríamos ante un caos social. Coloquemos un ejemplo. Si las personas en un supermercado no obedecieran la norma, forma tu fila y espere su turno, podrían haber malos entendidos. Asch en 1951 y 1955 realizó estudios sobre la conformidad. En su investigación los resultados fueron claros, donde la gran mayoría de las personas escogió la conformidad. Al parecer, que con frecuencia seguimos abiertamente las normas sociales, pero de hecho no cambiamos nuestras posturas personales, como lo decía Max y Clark en 1984. Por otro lado, la conformidad no sucede del mismo grado en todas las situaciones. Por ejemplo, imaginemos que el cabello corto está de moda hoy en día. ¿Creen que la adopción de este nuevo estilo podría extenderse rápidamente? Lo más probable es que sí, ya que la gente popular es la que establece las tendencias. Este ejemplo ilustra uno de los factores que juegan un rol importante en lo que